Hace 5000 años, la ciudad sumeria de Al-Kali desapareció. No fue destruida, no fue abandonada, fue absorbida por la realidad misma. La ciudad fue arrastrada dentro del Pixus, una prisión creada por Dios para contener al primogénito. Pero el Pixus no destruye lo que atrapa, lo conserva, lo repite. Y miles de años después, otro imperio encontró el mismo lugar, Roma. 5000 años después del primer sacrificio, la puerta volvió a abrirse. No por sacerdotes, no por profetas, sino por un hombre que creía que el mundo existía para su placer. Un gobernador romano, un caníbal, un hombre que pensó que estaba invocando a un dios. Pero desde dentro del Pixus, algo había estado esperando exactamente ese momento. Porque las puertas selladas por los dioses siempre terminan siendo abiertas por los hombres. Las puertas del Pixus no se abren dos veces, se repiten. El infierno dentro de la caja. Archivo o registro: Pixus 003. Clasificación: Incidente romano. Umbral: Provincia romana del Desierto Oriental. Fecha: 38 después de Cristo. Capítulo 1. El gobernador exiliado en el año 38 después de Cristo. Roma. Gobernaba gran parte del mundo conocido, pero algunos destinos dentro del imperio eran peores que la muerte. Uno de esos destinos fue asignado a un hombre llamado Casus Vicus. Vicus había sido tribuno en Roma, rico, influyente, pero también profundamente depravado. Las crónicas hablan de banquetes interminables, orgías violentas, rituales de crueldad, pero el escándalo que selló su destino fue aún peor: el canibalismo. Cuando fue descubierto consumiendo carne humana, sus enemigos exigieron su ejecución. Pero el emperador Tiberio decidió algo diferente. En lugar de matarlo, lo envió al lugar más olvidado del imperio, una provincia desértica llamada Al-Kali. Capítulo 2. Las ruinas. Cuando Vicus llegó, encontró algo extraño. Bajo la arena del desierto existían restos de una ciudad mucho más antigua que Roma. Zigurats enterrados, templos derrumbados, pasillos subterráneos que descendían hacia la oscuridad. Los habitantes locales evitaban el lugar. Decían que la ciudad estaba maldita. Decían que por las noches podían escucharse voces bajo la tierra. Pero Vicus no temía a los dioses. Creía que el mundo existía para satisfacer sus deseos. Así que ordenó excavar. Y mientras los romanos removían arena y piedra, algo dentro del Pixus comenzó a observar. Porque el primogénito ya había visto este ritual antes. Capítulo 3. El reino de Vicus, lejos de Roma, sin supervisión. Vicus convirtió a Al-Kali en su dominio personal. Las caravanas que cruzaban el desierto eran saqueadas. Los prisioneros se convertían en entretenimiento, gladiadores, torturas públicas, banquetes donde la carne humana era servida como un lujo exótico. La ciudad se convirtió en un lugar donde el sufrimiento era cotidiano, y dentro del Pixus, algo empezó a sentirlo. Cada acto de violencia, cada muerte, cada grito, era energía golpeando las paredes de la prisión. La misma energía que había abierto la grieta 5000 años antes. Capítulo 4. Los sueños. En
Entonces comenzaron los sueños. Vicus empezó a ver la misma imagen cada noche. Un cubo negro, una puerta, una presencia observando desde la oscuridad. La voz que escuchaba no sonaba como un demonio, sonaba como un dios. Prometía poder, prometía placer infinito, prometía un reino donde ningún deseo sería prohibido. Para Vicus, la oferta era irresistible. Capítulo 5. Cassandra. Entre los esclavos de Vicus había una mujer llamada Cassandra, una vidente, una mujer capaz de entrar en trance y comunicarse con entidades espirituales. Vicus la obligó a contactar a la presencia que aparecía en sus sueños. La mujer intentó advertirle, dijo que la entidad no era un dios, dijo que era algo mucho más antiguo, algo que había sido encerrado, pero Vicus no escuchó. Ordenó que realizara el ritual y Cassandra abrió su mente. Capítulo 6. Lo que vio. Cuando Cassandra regresó del trance, no podía dejar de temblar. Dijo que había visto una ciudad atrapada dentro de una caja infinita. Dijo que había visto ruinas sumerias suspendidas en una dimensión imposible y algo moviéndose entre ellas, algo enorme, algo incompleto, algo que estaba esperando. La entidad le había dado instrucciones, un ritual que abriría la puerta, pero el precio sería alto, muchísimo sufrimiento humano. Vicus sonrió porque en Al-Kali eso nunca había sido un problema. Capítulo 7. El soldado. Mientras el ritual comenzaba a prepararse, otro viajero llegaba a la ciudad, un centurión romano llamado Tertius Longus. Longus no era como Vicus. Había sido exiliado por negarse a ejecutar órdenes crueles del emperador Calígula. Era un soldado, pero también un hombre que aún creía en el honor. Lo que Longus no sabía era que su llegada no era un accidente. Durante generaciones, una orden secreta había vigilado las ruinas de Al-Kali. Descendientes de los sacerdotes de Ant-Darunu, y según sus profecías, un séptimo guerrero llegaría cuando la puerta volviera a abrirse. Ese guerrero era Longus. Capítulo 8. La segunda brecha. Cuando el ritual comenzó, la ciudad se llenó de gritos. Prisioneros fueron sacrificados. La sangre volvió a correr por las antiguas piedras del Zigurat. La misma estructura, el mismo ritual, el mismo error. Y desde dentro del Pixus, el primogénito observaba. Porque los imperios cambian, pero los humanos siempre repiten los mismos rituales. Entonces, la realidad comenzó a deformarse. El aire se dobló sobre el templo. La luz del cielo pareció desaparecer y algo imposible apareció sobre la ciudad. Un cubo negro suspendido en el espacio. El Pixus. Una grieta comenzó a abrirse en una de sus caras. A través de la abertura podía verse el interior de la prisión. Ruinas, torres sumerias derrumbadas, fragmentos de la ciudad antigua suspendidos en la oscuridad. Y entre esas ruinas, algo se movió. No tenía forma clara, no tenía contornos humanos, pero se desplazaba lentamente entre las sombras. Observando, esperando, el primogénito no intentó salir, todavía no. Primero quería ver cómo el mundo exterior repetía el mismo error. Entonces, la grieta se abrió por completo y Al-Kali desapareció otra vez. Capítulo 9. El que esperaba dentro del Pixus. Los guerreros
descubrieron algo imposible. Entre las ruinas de la ciudad sumeria había alguien esperando, un hombre, una presencia espiritual anclada a la grieta, un guardián que había sobrevivido 5000 años. Era Ant-Darumu. No estaba vivo, pero tampoco estaba muerto. Había permanecido allí, sosteniendo el sello desde el día en que la primera ciudad cayó, esperando a que otros guerreros llegaran, esperando ayuda. Capítulo 10. El infierno. Pero el Pixus no era solo una prisión, era un infierno repetitivo. Allí, la muerte no funciona correctamente. Cuando alguien muere dentro del Pixus, su cuerpo vuelve a formarse. Sus recuerdos permanecen, el dolor también. Los soldados de Vicus comenzaron a morir y luego a levantarse una y otra vez. Las moscas cubrían los cadáveres y cuando las moscas entraban en los cuerpos, los muertos volvían a respirar. A veces, entre las ruinas de la ciudad sumeria, los guerreros juraban ver una silueta observándolos desde la distancia. Nunca se acercaba, porque el primogénito no necesitaba perseguir a nadie dentro de su propia prisión. Capítulo 11. El destino de Longus. Los guerreros lograron cerrar la brecha otra vez, pero el precio fue el mismo. La ciudad romana quedó atrapada dentro del Pixus para siempre. Los 7 guerreros quedaron allí, condenados a luchar eternamente contra las criaturas del primogénito. Entre ellos estaba Tertius Longus. Su destino fue peor que el de los demás. Vicus lo capturó y lo crucificó en las afueras de la ciudad. Allí permanece durante 2000 años. Cada vez que muere, su corazón se convierte en una nube de moscas. Las moscas entran en su boca y lo devuelven a la vida una y otra vez, sin final. Durante siglos, la puerta permaneció sellada. Imperios vinieron y se fueron. El mundo cambió, pero el Pixus seguía allí, esperando. Hasta que en el siglo XX, alguien comenzó a buscar poder sobrenatural. Un régimen obsesionado con lo oculto. Un grupo de científicos y místicos convencidos de que podían controlar fuerzas antiguas. El Tercer Reich. Y cuando los ocultistas nazis llegaron al desierto, no estaban buscando una ciudad perdida. Estaban buscando una puerta. La puerta al Pixus. Y esta vez, el mundo moderno estaba a punto de descubrir lo que realmente vive dentro de la caja.